justamente la práctica número 8, ¿no? La práctica número 9 es una práctica pequeña, ya la hemos, creo, realizado en patología general, si no me equivoco, o ya tenemos bastante conocimientos acerca de esta práctica. Es nada complicado el desarrollo de esta práctica, pero sí son patologías que nosotros las observamos de manera bastante frecuente, sobre todo en el ejercicio de nuestra práctica profesional, ¿no? Entonces, en la práctica número 9 están consignados dos patologías, ¿no? Tanto el esófago de Barrett o el esófago de Barrett, ¿no? Y la metaplasia intestinal, ¿no? Recordemos que esta mucosa de Barrett o esófago de Barrett, pues es básicamente, estamos hablando de una metaplasia, ¿no? Recordemos que las metaplasias son mecanismos de adaptación celular, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede aquí se va a condicionar esta metaplasia o este reemplazo de un epitelio maduro por otro a consecuencia de reflujos gastroesofágicos que van a darle a esta mucosa esofágica normal pues un medio hostil, ¿no? Donde muchas veces se van a condicionar lesiones de tipo ulcerativa que finalmente terminan siendo reemplazadas por una mucosa intestinal. Y la metaplasia intestinal básicamente la observamos a nivel de estómago, ¿no? En las biopsias de estómago, el gastroenterólogo en el ejercicio de, de las endoscopías gástricas ingresa, pues y va a ver en la mucosa gástrica va a haber un cambio de epitelio, un área distinta, ¿no? Y que es el reemplazo de un epitelio maduro por otro, porque estamos también en relación a un mecanismo de adaptación celular, ¿no? Y aquí nosotros en el estómago que encontramos normalmente un epitelio cilíndrico simple, secretor, vamos a observar características intestinales en el epitelio de revestimiento. La característica más importante y que llama la atención desde un panorámico en la observación del preparado histopatológico es la presencia de las células caliciformes. Entonces, y llama la atención, como lo vamos a ver en el desarrollo de la práctica, que son unas células redondas o en forma de cáliz, como su nombre lo dice, que tienen una coloración en negativo, ¿no? A esta tinción de hematoxilina y eosina, y llama bastante la atención. Ambas patologías tienen relación, una importancia clínica. ¿Por qué? Porque el esófago de Barrett, si bien es cierto, es una patología de presentación muy frecuente, pero puede esta incluso evolucionar y manifestar displasias de bajo grado, de alto grado y evolucionar pues a una neoplasia maligna, ¿no? Que es la segunda neoplasia maligna de origen primario a nivel de esófago, que es el adenocarcinoma, ¿no? La más importante o la más frecuente de presentación definitivamente por el tipo de epitelio que posee el esófago, estamos hablando de un carcinoma, ¿no? Un carcinoma epidermoide, un carcinoma escamoso a este nivel, ¿no? Y en la metaplasia intestinal, si bien es cierto, no estamos hablando en la metaplasia intestinal de una neoplasia maligna, pero está considerada como una de las lesiones preneoplásicas. Recordemos que el Helicobacter pylori va a estar asociado a lesión de la mucosa y que ésta en sus cambios a través de este proceso que hacen una gastritis crónica, hacen una atrofia gástrica, hacen una metaplasia intestinal, condicionan displasias a este nivel y finalmente pueden terminar originando una neoplasia maligna que es el adenocarcinoma de tipo intestinal, que es una de las patologías malignas de presentación bastante frecuente a nivel del estómago, ¿no? Entonces, mencionado esto, pues son patologías importantes para conocer, así como también de presentación bastante frecuente, ¿no? Pasamos a la primera lámina. En la primera presentación nosotros tenemos acá la patología, la mucosa de Barrett,
Definitivamente lo vamos a encontrar localizada en el esófago, ¿no? En el esófago generalmente lo encontramos en tercio distal del esófago. El gastroenterólogo ingresa y ve una lesión tipo una lengüeta de característica terciopelada, de un color medio rojizo, por decirlo así, y que esta lengüeta se prolonga hacia la parte superior, ¿no? Entonces, localizada en tercio distal, entonces ya endoscópicamente eso le sugiere que está frente a una mucosa de Barrett, ¿no? O un esófago de Barrett, ¿no? Dentro de la descripción, una de las características, como ya la habíamos mencionado ya desde la presentación, pues es el reflujo ácido persistente desde el estómago que puede dar lugar a un cambio metaplásico, ¿no? Que el epitelio que presenta generalmente, pues, que presenta el esófago, que es un epitelio poliestratificado plano, va a evidenciar, pues, un epitelio tipo intestinal, ¿no? E incluso la literatura refiere que podemos encontrar nosotros muestras de epitelio gástrico. Recuerden que las biopsias son una representación de 2 a 3 milímetros y muchas veces podemos encontrar un epitelio tipo gástrico y no observar el característico epitelio de revestimiento intestinal, ¿no? Definitivamente, en la lectura de este preparado histopatológico, nosotros informamos lo que vemos. Y si nosotros vemos una mucosa gástrica, diremos que estamos frente a una metaplasia de tipo gástrica, ¿no? Más no diremos que estamos frente a una metaplasia intestinal porque no estamos observando células caliciformes o células de Panet, ¿no? O chapa estriada, no observamos, decimos que es una metaplasia gástrica, pero sin descartar la posibilidad por parte del clínico que en otra zona de biopsia podría encontrarse este epitelio de tipo intestinal, ¿no? Entonces, generalmente la encontramos mezcladas estas, ¿no? Epitelio gástrico, epitelio intestinal, pero pues, ha creado controversias entre los patólogos para hacer este diagnóstico, pero lo definitivo que tenemos y lo claro es que para nosotros hacer el diagnóstico de mucosa de Barrett o esófago de Barrett, tenemos que encontrar el epitelio de tipo intestinal. Las células caliciformes son el elemento celular más importante para poder nosotros hacer este diagnóstico, ¿no? Y vamos a observar una transición brusca del epitelio escamoso a un epitelio gástrico metaplásico intestinal. Entonces, lo lógico y lo ideal sería que nosotros encontremos un epitelio poliestratificado plano seguido de un epitelio de tipo intestinal y seguido de un epitelio gástrico. Entonces nosotros vemos entre el epitelio gástrico este epitelio de tipo intestinal y con bastante criterio diremos que es un esófago de Barrett, ¿no? A veces, de acuerdo al tipo de muestra, nosotros podemos observar solo y únicamente, por ejemplo, epitelio intestinal, ¿no? Entonces, aquí nosotros igual reportamos un esófago de Barrett o mucosa de Barrett porque la muestra refiere al gastroenterólogo que la ha tomado en esófago. Y si la ha tomado en esófago, pues definitivamente eh, tendría que haber un epitelio poliestratificado plano. Y si nosotros encontramos esta metaplasia intestinal, diremos que es un esófago de Barrett, ¿no? También encontramos solo epitelio gástrico y diremos, pues como lo manifestaba ya inicialmente, que estamos frente a una metaplasia gástrica, ¿no? Esto definitivamente nosotros lo podemos encontrar asociado a un infiltrado inflamatorio, que en la gran mayoría de veces está asociado pues a un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, compuesto por elementos celulares de tipo mononuclear, como los linfocitos o células plasmáticas, que son los elementos o las células inflamatorias de presentación más frecuente asociados a esta mucosa de Barrett. Cuando este proceso inflamatorio se hace mucho más grande, incluso nosotros podemos encontrar agregados linfoides, ¿no? Y definitivamente podemos indicar que asociado a esta mucosa de Barrett, pues hay una esofagitis crónica, ¿no? Que ya se aúna a un diagnóstico, pero generalmente nosotros lo encontramos aunado a esto.
A un mayor aumento, pues nosotros vamos a ver que tanto el epitelio gástrico como el epitelio intestinal, así como infiltrados densos de estos elementos celulares, como son las células plasmáticas, localizados básicamente en la lámina propia, además de células epiteliales, ¿no? Que estas células epiteliales podrían ir acompañadas, pues, de cambios displásicos, ¿no? Cambios displásicos que podrían en algún momento condicionar la presencia, pues, de un adenocarcinoma, que es una de las neoplasias malignas de presentación a este nivel. Pero definitivamente para nosotros contar con un adenocarcinoma, tendríamos primero que pasar por el esófago de Barrett o la mucosa de Barrett. Porque si no tenemos esa metaplasia, definitivamente pues la neoplasia maligna tendría que ser el carcinoma escamoso, ¿no? Que es el epitelio propio de localización en esta zona, ¿no? En la macroscopía, como les venía manifestando ya desde el inicio, pues, bueno, aquí no estamos frente a una endoscopía, sino estamos frente a una resección, probablemente a consecuencia, pues, esto de una necropsia, ¿no? Porque aquí estamos viendo la unión gastroesofágica, ¿no? A la parte nosotros inferior, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos viendo en esta zona o esta localización es una mucosa esofágica, perdón, una mucosa gástrica, y hacia la parte superior pues estamos viendo pues la mucosa del esófago, ¿no? Entonces sería la unión gastroesofágica, y llama la atención que en esta zona de localización nosotros vamos a encontrar pues, ¿no? Esta zona, ¿no? Esta zona, miren, ve, como una zona mixta, ¿no? Tenemos esta zona que tiene una coloración rojiza, una coloración en una lesión elevada, que el endoscopista ya refiere como una lesión de tipo aterciopelada, ¿no? Recordemos cuando vimos vesícula biliar, pues aterciopelada significa pues que hay un epitelio que sale y que entra, que hace vaginaciones e invaginaciones. Y eso lo explica que la metaplasia es de tipo intestinal. Y recordemos que a nivel intestinal, y cuando hablamos de intestinal, estamos haciendo referencia básicamente a intestino delgado. Y en esa zona y en esa localización, nosotros lo que vemos, pues, ese tipo de lesión, ese tipo de epitelio que presenta, pues, las vellosidades intestinales, ¿no? Que aumenta la superficie. Esa característica es la que le va a dar a la endoscopía, por decirlo así, cuando ingresa el gastroenterólogo, esa lesión o esa mucosa aterciopelada, rojiza, como la vemos aquí, ¿no? Entre una mucosa pálida del esófago, ¿no? Entonces, esa la vemos ahí. Y pardo rosada en el estómago, ¿no? Que es más abajo ya. Pero esa característica endoscópica, en este caso macroscópica, ¿no? Al realizar prácticamente pues una necropsia, ¿no? Entonces llama la atención y son las características macroscópicas frente a este tipo de lesión, ¿no? Entonces se hace bastante evidente la característica, ¿no? Algunas veces hacen como una lengüeta, ¿no? La literatura hace referencia como una lengüeta que se va hacia la parte superior, ¿no? Una lengüeta que sube. Entonces el gastroenterólogo toma un tipo de muestra a esa zona aterciopelada, rojiza, y nosotros la evaluamos, ¿no? Y vemos, ¿no? Lo ideal sería una mordida a este nivel, entre esa zona rojiza y la zona eh, pálida, ¿no? Esta mucosa pálida para ver la transición tanto del epitelio escamoso como del epitelio intestinal, ¿no? Que sería lo más adecuado, porque si muerde solo la zona terciopelada, yo voy a ver solamente epitelio intestinal. Pero ya al hacerme la referencia que está tomando muestra en tercio distal de esófago, pues yo asumo que eso es un esófago de Barrett, ¿no? Esas son las características a nivel macroscópico, ¿no? Entonces, y acá en esta imagen lo que vamos a observar pues es un comparativo en las representaciones esquemáticas e histológicas frente a un esófago normal y frente a un esófago de Barrett, ¿no? Entonces, en el lado de la izquierda nosotros estamos observando en las imágenes
un esófago normal, ¿no? Este es el esófago, ¿no? Este es el esófago, la unión, ¿no? La unión gastroesofágica, y bueno, viene en la parte más inferior, pues el estómago, ¿no? Entonces, definitivamente en esta unión, ¿no? Nosotros podemos encontrar, si el gastroenterólogo o el residente de primer año ingresa a hacer sus primeras endoscopías y toma muestra en esta zona, nosotros podemos referir, pues, que se trate de una metaplasia gástrica, ¿no? Si se va muy abajo, ¿no? Porque la muestra la tendría que tomar en tercio distal, en el esófago, ¿no? Y lo normal que nosotros encontramos en la histología de un esófago es esto, ¿no? Esto, que es un epitelio poliestratificado plano, ¿no? Que si nosotros lo observamos aquí en esta presentación, pues no tendría ninguna diferencia, por ejemplo, con un epitelio de exocervix, ¿no? Si no logramos ver más estructura, ¿no? Un poliestratificado, muchos estratos distribuidos, ¿no? De este tipo de epitelio, poliestratificado plano, ¿no? Entonces eso es lo normal que nosotros podemos encontrar, que generalmente pues siempre asociado a un infiltrado inflamatorio de tipo crónico que puede ir de leve, moderado a severo. Y en la imagen que tenemos al lado de la derecha, pues ya observamos, miren, en este tercio distal, pues esta zona o esta unión normal, que es más pequeña, se hace un poco más grande, y esta va a ser, vamos a evidenciar en esta localización del tercio distal, pues la metaplasia intestinal, que al tomar la muestra, nosotros vamos a ver este epitelio, ¿no? Recordemos que el epitelio intestinal pues es un epitelio cilíndrico, simple, con células caliciformes y chapa estriada, ¿no? Que es la chapa estriada, que es como una línea de fusión de las microvellosidades superficiales, ¿no? Pero es lo que observamos. Histológicamente, como vamos a ver en las representaciones o en los preparados histológicos de los PowerPoint siguiente, llama la atención nada más al observar estas células caliciformes, ¿no? Estas células que nosotros las observamos acá con una coloración en imagen en negativo, ¿no? En negativo, o sea, nosotros estamos observando pues, como un vacío claro en la coloración de hematoxilina y eosina. Y ya eso nos hace evidente, pues, que ese epitelio no corresponde a una mucosa esofágica normal, ¿no? Entonces, acá también tenemos las representaciones esquemáticas, básicamente, ¿no? Miren, ve. Lo que nosotros, esta es una representación esquemática bastante representativa de lo que nosotros encontramos en la lectura de un preparado histopatológico, ¿no? Este es el epitelio normal en esta zona, ¿no? En esta representación esquemática, y que va seguido por este epitelio de tipo intestinal, ¿no? Este epitelio intestinal. Ese epitelio de tipo intestinal que es característico por estas vellosidades que hace el intestino, y es lo que le da la característica macroscópica de aterciopelado, que se describe como característica macroscópica a este nivel y que el endoscopista ya lo evidencia cuando hace este procedimiento, ¿no? Esta zona, que si nosotros recordamos y la comparamos con la mucosa de la vesícula biliar también hace estas evaginaciones e invaginaciones que le da esa característica y que esto va a ser de una coloración más rojiza, ¿no? Esta mucosa, el endoscopista la va a ver de una coloración más blanquecina, ¿no? O pálida se podría llamar así, ¿no? Y aquí está el epitelio cilíndrico con la distribución de sus núcleos basales ordenados, casi todos del mismo tamaño, ¿no? Siempre cuando nosotros vamos a leer un preparado histopatológico, recordar esta característica histológica, ¿no? Que miren los núcleos ordenados unos al lado de los otros. Cuando ya nosotros vamos observando que se va condicionando cierto desorden, como se va evidenciando en esta otra zona, pues ya podemos pensar y buscar de repente que vaya a estar evolucionando a una displasia que puede ser de bajo grado o alto grado y que finalmente podría evolucionar hasta una neoplasia maligna, ¿no? Recordemos que esto puede evolucionar a una neoplasia maligna y hacer evidente pues el adenocarcinoma
a nivel del esófago, ¿no? Esta es la zona normal. Los cambios, cómo se van haciendo evidente y puede ahí pasar desde una displasia de bajo grado hasta una displasia de alto grado y que finalmente puede terminar en un adenocarcinoma, pues, ¿no? A nivel del esófago, que es una patología que nosotros también la hemos encontrado en el ejercicio de nuestra práctica profesional, ¿no? En esófago, adenocarcinoma como neoplasia maligna, eh, de presentación, no la más importante ni la más frecuente, que es el escamoso, pero sí, se evidencia a ese nivel, ¿no? Y acá ya nosotros tenemos, pues, definitivamente un preparado histopatológico. Así como nosotros estamos observando acá en la imagen, es lo que nosotros observamos, por ejemplo, en los preparados. Recuerden que las biopsias de esófagos, pues, tienen 2 milímetros a 3 milímetros como máximo, y el gastroenterólogo nos refiere, ¿no? Biopsia de mucosa esofágica, donde se observa una lengüeta rojiza en tercio inferior, ¿no? A descartar esófago de Barrett. Ya nos envían ellos con eso porque tienen sus criterios endoscópicos. Este es el epitelio poliestratificado normal que nosotros encontramos a nivel esofágico, ¿no? Esto es lo que encontramos y que va seguido, miren, de este epitelio. Este epitelio no tiene nada que ver para estar localizado en esta zona normalmente. No deberíamos encontrar. Entonces, este es un epitelio intestinal. Miren los núcleos, cómo están localizados o tienen una distribución basal, y vemos las células caliciformes, ¿no? No se necesita mayor criterio para nosotros identificar, pues, la presencia de estas células caliciformes. Nosotros vemos estas células, ¿no? De coloración en negativo a la coloración, a la tinción de hematoxilina y eosina, y ya decimos que aquí, pues, hay células caliciformes y que existe una metaplasia intestinal, y nosotros inmediatamente diagnosticamos como esófago de Barrett o mucosa de Barrett, ¿no? Pero ¿qué llama la atención? Una de las patologías asociadas a estas y que se desencadena básicamente por un reflujo gastroesofágico, que es uno de los mecanismos que me va a condicionar esa, condiciona lesiones de tipo ulcerativas en la mucosa del esófago, y que este se va a reemplazar posteriormente con este epitelio intestinal que va a tolerar mucho mejor, pues, la, el reflujo gastroesofágico. Y miren cómo va asociado, recuerden lo que les manifestaba, a un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Predominantemente. Ahora, los reflujos gastroesofágicos también podemos nosotros encontrar la presencia de célula o de eosinófilos en la mucosa gástrica. No sería extraño pasar a 40X y encontrar por aquí algunos que otros eosinófilos. Pero eso ya no sería como una característica propia del esófago que me permite hacer diagnóstico de esófago de Barrett, sino que agregaría yo otro diagnóstico y diría que hay una esofagitis crónica, ¿no? Ahí, ¿no? Asociado al diagnóstico, sumado al primer diagnóstico, esófago de Barrett; segundo diagnóstico, esofagitis, ¿no? Crónica generalmente a este nivel. Acá nosotros vemos igual lo mismo, que esta es una representación esquemática sacada de la literatura, ¿no? Donde vemos el esófago de Barrett. Entonces, ahora, si a mí no me dicen que este es esófago, yo no tendría por qué pensar que es esófago. Si me dicen que esto es el estómago, yo podría decir que hay una metaplasia intestinal. Y si no me dicen nada, yo pensaría que estoy frente a intestino, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en esta muestra o este preparado, yo no observo para nada epitelio poliestratificado plano, ¿no? Entonces yo veo esta muestra, pero si el endoscopista me dice biopsia de esófago, porque él ha mordido esófago, entonces esto es una metaplasia intestinal, pues es un esófago de Barrett. Nada que hablar, indiscutible. Él me ha dicho, yo lo he tomado en esófago. Y en esófago, pues esto es una metaplasia intestinal, asociado a lo que nosotros manifestábamos. Miren, el infiltrado inflamatorio. Y si bien es cierto, aquí vemos unas células con citoplasma eosinófilos, ¿no? Que podrían estar en relación a lo que le manifestaba anteriormente, la presencia de eosinófilos. Lógicamente que aquí hay linfocitos, células plasmáticas asociado a esto, ¿no? Que es la mucosa,
y la característica del epitelio intestinal, que es formar pues vellosidades, ¿no? Esas vellosidades intestinales propias de intestino delgado que nosotros encontramos en este tipo de muestra, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos esta muestra, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo les pido órgano, si les pongo esa imagen en la evaluación práctica, ahí va a ser bastante difícil que ustedes me digan que eso es esófago, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve para nada mucosa esofágica, pero sí les podría poner esta muestra. Acá sí, sin duda, ¿no? Aquí, bueno, hay un epitelio poliestratificado plano con un epitelio intestinal, pues es un esófago de Barrett, ¿no? Entonces yo sí podría acá decir órgano, esófago, ¿no? Diagnóstico esófago de Barrett asociado pues a una esofagitis crónica. Pero en esta otra muestra sí es imposible que yo pueda decir que eso es esófago, si observo solo mi muestra y me baso en nada más en lo que yo encuentro. No, no podría, ¿no? Entonces, eso ya descarta, por ejemplo, esta imagen que pueda venir dentro de la evaluación, porque no tiene criterios para identificar órgano, ¿no? Este de acá, a mayor aumento ya a 40X, pues definitivamente estamos observando el epitelio de tipo intestinal, que ya lo conocemos bastante bien, ¿no? Con la presencia de células caliciformes, ¿no? Acá está, miren, ve, a 40X, y encontramos pues la presencia del infiltrado inflamatorio de tipo crónico, que está asociado pues a esta metaplasia intestinal. Entonces, dificultades para hacer el diagnóstico frente a esta patología no la hay, pues, ¿no? Aquí estamos a 40X. Esa es una de las características, por ejemplo, que restringe por ejemplo, la utilización de esta imagen en la evaluación, ¿no? Por ejemplo, dentro de los criterios que yo tendría para poner una imagen de esófago de barreras al momento, solo tengo esta, ¿no? Esta no podría, ¿no? Ese es un esquema. Esta tampoco podría ponerles esa imagen, salvo que se la ponga asociada a otra, dos imágenes, ¿no? Yo tampoco podría utilizarla porque si yo le pongo esto me podría poner con mucha precisión, por ejemplo, que es un epitelio de tipo intestinal, ¿no? Y no cabe duda porque no hay zona no hay una zona con características histológicas para asociarla pues a un esófago, ¿no? Y acá tenemos pues la clasificación de Viena, ¿no? De la secuencia básicamente que nosotros observamos en la evolución, pues desde la metaplasia intestinal, ¿no? A la displasia, con características de displasia de bajo grado o de alto grado, que pueden ya condicionar procesos invasivos, que son la característica importantísima de todas, no solamente de la neoplasia maligna, o del adenocarcinoma de esófago, sino de todas las neoplasias malignas que tienen ese comportamiento y que finalmente pueden terminar condicionando pues el adenocarcinoma, ¿no? Como diagnóstico de esta patología, cuando evoluciona a una neoplasia maligna, ¿no? Eso no estamos viendo nosotros, lo que estamos viendo nosotros acá es el esófago de Barrett, antes que vaya a ser displasia de bajo grado, antes que pase a ser displasia de alto grado y antes que pase a formar parte de un adenocarcinoma a este nivel, ¿ya? La otra patología también, bueno, si ya conocemos la metaplasia intestinal, ¿no? En esófago, esta es una metaplasia intestinal que las vamos nosotros a ver en el estómago, ¿no? En el estómago esto es bastante frecuente nosotros encontrarla. Recuerden que la neoplasia maligna gástrica pues es uno de los cánceres un cáncer de presentación bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? Eh, y que está asociado básicamente pues a la infección por Helicobacter pylori, ¿no? En la mucosa se asocia al Helicobacter pylori, se asocia a una gastritis crónica, pueden evolucionar a formar la presencia de metaplasias intestinales asociados a atrofia gástrica, y cuando hablamos de atrofia gástrica es cuando hay una disminución en el número de las glándulas o observamos espacios entre glándula y glándula bastante distantes, ¿no? Y que esto definitivamente, pues, puede favorecer la presencia, pues,
de una neoplasia maligna, porque es la secuencia en la evolución a este tipo de neoplasia maligna, ¿no? La metaplasia intestinal se encuentra en la secuencia las cuales permiten evolucionar a un adenocarcinoma, en este caso de tipo intestinal, que es la neoplasia maligna primaria de presentación más frecuente en el estómago, de tipo intestinal, ¿no? La atrofia gástrica generalmente, ¿qué es lo que hace? Y tanto como la metaplasia intestinal, pero mayormente la atrofia, va a disminuir la secreción de ácido. Esto va a provocar que se incremente el pH a este nivel y esto va a favorecer el crecimiento de la flora anaeróbica, ¿no? Y esto facilita la presentación de compuestos nitrosados. Y sabemos que estos compuestos nitrosados son un componente importantísimo para la generación de carcinomas a nivel gástrico. Entonces, esta secuencia de atrofia gástrica asociada a metaplasia intestinal, pues, si bien es cierto, no es una neoplasia maligna, pero el gastroenterólogo cuando evidencia, ¿no?, estos hallazgos o le reportamos metaplasia intestinal asociado a una atrofia gástrica, ya para las antenitas y a este paciente pues hay que hacerle controles más frecuentes, ¿no?, para diagnosticar si es que este paciente evoluciona a una neoplasia maligna, hacer los diagnósticos precoces, ¿no?, los cuales me van a permitir optar por un tratamiento mucho más adecuado frente al paciente, ¿no? Órgano estómago. Las gastritis crónicas desarrollan frecuente metaplasia intestinal en donde el epitelio es sustituido por un epitelio metaplásico. Se verán patrones de células caliciformes similares a la que hemos visto nosotros a nivel del esófago de Barrett, que es un intestino delgado, ¿no? En este caso nosotros vamos a ver, yendo ya más allá, vemos una metaplasia intestinal completa o podemos ver una metaplasia intestinal incompleta. ¿Cuál es la diferencia que que nos va a permitir decir que estamos a una completa y a una incompleta? Que la completa tiene todas las componentes histológicos de un intestino, de una mucosa intestinal o de un epitelio intestinal, ¿no?, mientras la incompleta no las tiene, ¿no? Nosotros, por ejemplo, si no vemos chapa estriada, solo vemos células caliciformes, no vemos chapa estriada, no vemos células de Panet, es incompleta. Y cuando vemos todos estos componentes, diremos que es completa, ¿no? Y la vamos a observar así. Entonces, vamos a verla acá. Acá pues tenemos una biopsia. Este no es una biopsia, pues este definitivamente es una gastrectomía o en una necropsia se ha abierto un estómago. Estamos viendo todo esto porque en la biopsia generalmente en una muestra de 2 a 3 milímetros lo que nos saca el gastroenterólogo pues es la mucosa, ¿no? Y acá definitivamente nosotros estamos viendo mucosa, submucosa, incluso capa muscular, ¿no? Entonces aquí definitivamente estamos frente a una pieza quirúrgica. Esto ya no es una biopsia, ¿no? Y a pesar de estar a 4X o a 5X, miren cómo ya en el epitelio, que deberíamos nosotros encontrar, este epitelio gástrico es un epitelio cilíndrico, secretor, con los núcleos lógicamente de distribución basal, ¿no?, que se observa en este epitelio, ya observamos la presencia de las células caliciformes, ¿no?, unas celulitas con un citoplasma claro, de coloración Y negativo, no tiñe, ¿no?, la coloración de hematoxilina y eosina, ya se observa, miren, ve. O sea, a este aumento yo podría decir, pues, que definitivamente estoy frente a una metaplasia intestinal, ¿no? Miren, ve, acá. Ahí vemos la presencia de las células caliciformes, una metaplasia intestinal. Acá vemos con mayor claridad, ¿no?, estas células caliciformes, que definitivamente el epitelio gástrico no tendría por qué tener la presencia de esas células caliciformes en una mucosa normal, ¿no? Nos aproximamos a mayor aumento y vamos a encontrar nosotros, miren, ve, este es mi epitelio de revestimiento en estómago. Lo normal que yo encuentro. Esto debería encontrar.
no tendría por qué yo encontrar la presencia de estas células caliciformes. Entonces, yo encuentro eso, pues y diré que estoy frente a una metaplasia intestinal. Ahora, ¿cómo lo reportamos? Podemos decir que es una metaplasia intestinal completa o incompleta, de acuerdo a los componentes citológicos que éste posea, y lo podemos encontrar que es leve, moderado o severo. Algunos patólogos lo consideran hasta de presentación mínima, leve, moderado o severo, ¿no? Menos del 5% que yo encuentre de componentes celulares, ¿no?, de estas células caliciformes, podría ser una metaplasia intestinal mínima. Si yo voy desde el 6 al 20%, una metaplasia intestinal leve. O si yo voy del 20, por encima del 20 hasta el 50% moderada, y si ya encuentro más del 50%, como se hace evidente acá, ¿no?, diré que es una metaplasia de tipo severa. Nosotros en el reporte diario de nuestras biopsias gástricas no ponemos ni mínimo, ni leve, ni moderado, severo. Lo que reportamos es el porcentaje, ¿no? Entonces tenemos acá que tiene una metaplasia intestinal en el 60%, ¿no? Entonces ya está catalogada como una severa. Si es pequeñita, en el 5%, en el 3%, en el 10%, en el 15%, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica. Y miren cómo está asociado también el infiltrado inflamatorio, ¿no? Si bien es cierto, el Helicobacter pylori juega un papel bastante importante en la presentación de la metaplasia gástrica, pero cuando ya nosotros encontramos metaplasia gástrica, como en esta muestra, generalmente es bastante raro y poco frecuente que en esta biopsia yo encuentre Helicobacter pylori, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no es su hábitat normal, ¿no? Recuerden que el hábitat normal, pues, es el epitelio gástrico, ¿no?, donde encontramos aquí. En un epitelio intestinal, por ejemplo, si me voy a duodeno, yeyuno e ileum, no encuentro ya la presencia del Helicobacter pylori, ¿no? A mayor aumento acá tenemos, ¿no?, bastante evidente. Estas muestras sí, por ejemplo, yo sí las podría utilizar para la evaluación de tipo práctica, ¿no? Porque acá tengo el epitelio gástrico aunado pues a la metaplasia intestinal. Esta también definitivamente se podría utilizar como muestra para el examen, ¿no? Acá tengo el gástrico y tengo el intestinal, ¿no? Esta de acá también. Esta de acá no, porque es muy pequeña, ¿no? No nos permite. Podría utilizarse, pero sería ya con bastante, porque las células caliciformes son muy pequeñitas, el aumento, pero esta sí, esta también. Y esta ni hablar, pues, ¿no? Aquí a mayor aumento ya podríamos ver, pues, las células caliciformes. E incluso, miren, la chapa estriada aquí, la podríamos observar también, ¿no? O en esta otra zona, ¿no? E incluso eso, ¿no? Entonces tengo el epitelio gástrico de revestimiento, tengo la metaplasia intestinal. Esto sí podría yo utilizar también con motivos de evaluación, ¿no? Entonces, y es fácil de diagnosticar las características histológicas en la práctica, tanto en el esófago de Barrett como en la metaplasia gástrica, en las tomas de biopsia de esófago. Las características prácticamente son casi las mismas, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Y aquí está, a mayor aumento incluso, podemos nosotros ver aquí la metaplasia, ¿no? Miren, las células caliciformes, ¿no?, en forma de cáliz, ¿no?, similar al intestino delgado, de tipo de células columnares a lo largo del epitelio, la superficie y las glándulas rudimentarias, ¿no? Aquí los tenemos. Bueno, ese, jóvenes, es la práctica para el día de hoy, ¿no? Entonces, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguna acotación en relación a esta práctica, la puede hacer en este momento, ¿no? El día miércoles vamos a hacer la práctica número 10 y la práctica número 11, ¿no? Con eso ya creo que estaríamos regularizando el avance de nuestras prácticas, ¿no? También creo que, si no me equivoco, la práctica de 10 son tres patologías y la práctica 11 son 2. O sea, el miércoles haríamos 5 patologías.